Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a Biblia Textos Cuestionables. Es un gran privilegio estar acá nuevamente con ustedes y hoy le traemos un tema un tanto difícil de digerir para algunos. Puede ser que a algunos le toque de manera personal, pero no por eso se deba dejar de hablar al respecto, y es acerca del divorcio. Vamos a hablar en breves minutos acerca de si el divorcio es un pecado o no. Entonces, la pregunta que tenemos para hoy es la siguiente. ¿Es pecado el divorcio? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a ir primeramente allí al capítulo 2, versículo 24 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirán a su mujer y serán una sola carne. Ahí está mostrándole implícitamente cómo Dios está describiendo que al él unir algo, nadie lo puede separar. Pero para corroborar esto mucho más, tenemos que ir también al capítulo 19 del libro de Mateo, para que usted vea qué es lo que dice también otra parte de la deidad, que en este caso es Jesús. Capítulo 19, versículo 6. Dice la palabra de Dios allí al respecto, que de estos versículos vamos a estar hablando un poquito más en detalle dentro de poco. Dice versículo 6 de ese capítulo 19 de Mateo. Dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Y agrega Jesús: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces Jesús, haciendo alusión a lo que se dijo en el principio en Génesis capítulo 2:24, que Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, creó la primera boda, la primera familia, primer hogar, y dice que los juntó y los miró como una sola carne. Jesús agrega un poco más y dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, bajo ningún motivo, bajo ningún concepto, por ningún tipo de propósito, bajo ninguna forma, el hombre puede separar lo que Dios une. Eso nos da por sentado una respuesta absoluta. ¿Dios está a favor del divorcio? Pues claro que no. Ahora, una cosa es que Dios no apruebe el divorcio y otra cosa es permitir el divorcio por algunas situaciones, que en eso es lo que muchas personas a veces confunden. Confunden el permitir con estar de acuerdo o apoyar o defender una idea. Recuerden que aunque Dios tiene el control del mundo, aunque Dios es el que creó todas las cosas, aunque Dios es el dueño de todas las cosas, Dios es tan respetuoso que Él a veces se contextualiza a ciertas costumbres humanas, que muchas de las costumbres humanas a veces son con ideas maliciosas. Se contextualiza a costumbres humanas, no porque está de acuerdo con esas costumbres humanas, sino para que al final de los casos el mismo ser humano se dé cuenta de que está equivocado y que la mejor opción es lo que Dios hizo al principio, es lo que Dios determinó al principio. En este caso, con respecto al matrimonio, al hogar, que Dios lo unió, ¿para qué? Para que estuvieran unidos siempre, no para que hubiera separación, porque eso de cierta manera, hasta cierto punto, discrepa con con la esencia de lo que es Dios. Dios no se puede dividir a sí mismo, y el matrimonio, el hogar y la familia, como procede de Él, si Él permite o da por sentado o da rienda suelta o aprueba de que sea diseminado, que sea dividido ese matrimonio, ese hogar, pues entonces Él se está contradiciendo a sí mismo. Entonces es algo que uno debería primeramente analizar. Ahora, de esta pregunta se puede desprender otra pregunta también. ¿Por qué entonces en Deuteronomio capítulo 2, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, se permite el divorcio? Ustedes saben que allí, y vamos a verlo, en Deuteronomio capítulo 24,
versículo 1, Moisés le está escribiendo, le está hablando a los israelitas y le está recordando todas las leyes referentes a la familia, al hogar, y toca también la ley referente a posibles divorcios, posibles discrepancias en el matrimonio. Y dice allí el versículo 1 de ese capítulo 24 de Deuteronomio, dice: cuando alguien toma a una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en la mano y la despedirá de su casa. Y sigue diciendo el versículo 2 que después que ella se fuera de su casa con la señal de que fue divorciada, de que ya está divorciada de su primer matrimonio, pues puede casarse con otro hombre, valga la redundancia. Y lo mismo sucede también para una mujer que ve algo indecente en el hombre y no le gusta, ¿verdad? Pues le daba carta de divorcio y ese hombre se podía casar con otra mujer. Escuchen bien lo que dice el texto. Si hay alguna mujer o algún hombre que ve en alguna mujer o en un hombre algo que no le agrade, pues la puede dar carta de divorcio. Ya por ahí usted puede entender cuántos divorcios no existían en aquel entonces, no solamente en el pueblo de Israel, sino en la cultura de ese entonces. Porque imagínense, yo me caso con una mujer y exteriormente la veo muy bonita, pero cuando voy a casarme con ella, que voy a tener la luna de miel con ella y ella se desnuda, pues veo algo que no me gusta, o no sé, o los senos, o la barriga, o algo que no me gusta de ella, o simplemente con el transcurso del tiempo veo que ella simplemente comienza a tener algún tipo de cambio hormonales o físico y no me gusta, y ya como no me gusta, yo le voy a firmar la carta de divorcio, quiera ella o no quiera, o no quisiera, porque en ese entonces la mujer era un cero a la izquierda, no tenía ningún tipo de voz ni voto para nada. El hombre le daba una carta de divorcio y simplemente la despedía, la mandaba para su casa y el hombre podía casarse con otra mujer y la mujer podía casarse con otro hombre. Imagínese usted la cantidad de divorcio que había en ese entonces. Pero fíjense lo que dice Jesús aquí, porque con esa misma cultura y con ese mismo nivel de pensamiento, cuando Jesús viene a este mundo, los fariseos y la cultura de entonces del mismo tiempo de Jesús seguían propagando esta idea y seguían realizando estos actos que Dios no aprobó desde el principio. Ahora fíjense lo que dice allí Jesús en el libro de Mateo capítulo 19 y voy a leer a partir del versículo 1 para que usted contextualizarlo bien. Si usted no lo ha leído en su casa, cuando terminemos este espacio, ¿verdad? Léelo, profundícelo, analícelo varias veces para que usted vea. Fíjese lo que dice allí. Dice allí a partir del versículo 1 para que usted vea cómo comenzó todo. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado de Jordán. Los siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces se le acercaron los fariseos tentándole. Fíjense, hay que primeramente entender cada palabra. Dice que fueron con la idea de tentarlo, no para descubrir, para ver si él sabía o estaba de acuerdo con no, sino para tentarlo, porque ya ellos sabían que realmente la voluntad de Dios al principio, que no era el divorcio, sino que era que permanecieran unidos a pesar de que existieran problemas, a pesar de que existieran desavenencias. Fíjense, ellos sabían eso, pero a ellos les gustaba más la cultura que estaba viviendo en ese momento, porque usted simplemente no le gustaba a su mujer y ya le podía dar carta de divorcio, y era algo que era amparado por la ley, nadie podía decir nada. Pero fíjense, dice que los fariseos se le acercaron tentándole, diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Porque esa era la costumbre común, repudiarla por cualquier causa. No me gusta, ya, firma el divorcio y ya. Entonces Jesús respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que lo que él hizo al principio, o sea, lo que Dios hizo al principio, hombre y mujer los hizo, y dijo también: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Es la pregunta que Jesús hace de manera de respuesta también. Y sigue diciendo, argumentando Jesús, que fue el versículo que leímos al principio: así que no son ya más dos, sino solamente una sola carne. Por tanto, agrega Jesús, por tanto, lo que Dios juntó en un principio, en Génesis 2:24, el hombre no lo puede separar. Cuando tú te casas con tu esposa, cuando tú te casas con tu esposo, si tú le hallas algún tipo
con el transcurso del tiempo, algo que no te gusta de tu esposo o de tu esposa, no es motivo a la vista de Dios para que tú te divorcies. No es motivo a la vista de Dios para que tú mires para el lado para otra mujer o para otro hombre. No es motivo a la vista de Dios para que tú trates de entrampar a tu esposa o a tu esposo para que ella caiga y te sea infiel, o viceversa, o para que él caiga y te sea infiel. Dice la palabra de Dios, el hombre no lo puede separar, porque lo que Dios une, nada ni nadie lo puede separar. Es algo incongruente que lo que Dios unió en amor, en afecto, en convicción, en principio, con un fin, con un propósito, al principio en Génesis 2:24, ahora un simple papel, una simple firma lo pueda desunir. Eso es algo completamente absurdo. ¿Por qué es absurdo? Porque Dios es Rey de Reyes en los cielos y es Rey de Reyes y Señores acá en la tierra. Y el hombre no puede desunir, no puede contradecir lo que Dios determina. Y eso se convierte en ¿qué? Automáticamente en un pecado. Porque si yo hago algo que Dios, como mi Rey, como mi Creador, como mi Padre, como mi Señor, determina, no por imposición, sino por mi bienestar. Si yo hago algo contrario a eso, pues estoy haciendo algo en contra de lo que mi Padre, mi Rey, mi Señor, mi Creador está determinando, me ha aconsejado, y por ende se convierte ¿qué? En un pecado. Así que el divorcio es un pecado, sí es un pecado. El acto de desunir lo que Dios en un principio bendijo con una unión que iba a permanecer para siempre, ese acto, independientemente de las incongruencias, de los problemas que haya tenido ese matrimonio, ese acto de desunión, a la vista de Dios, sí es un pecado. Es algo que tristemente, aún en las iglesias de hoy en día, se ha dejado de debatir, se le ha pasado la mano, se ha visto como algo muy normal. El divorcio en las mismas iglesias, adulterios en la misma iglesia es algo muy normal, pero a la vista de Dios no es algo normal. A la vista de Dios es algo en lo que debemos mejorar. Es algo en lo que nosotros cada día debemos debatir y debemos profundizar. Y es algo que como comúnmente no se habla y como se tiene prácticamente por costumbre, ya el divorcio, el adulterio y demás, las personas lo siguen haciendo como algo muy normal, pero a la vista de Dios no es algo normal. Por eso es que Jesús dice aquí, y es bien enfático, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre, bajo ningún concepto. Tu esposa puede cambiar físicamente con el tiempo, no es motivo para que tú te divorcies de ella. Tu esposo puede cambiar físicamente o emocionalmente con el tiempo, no es motivo para que tú decidas separarte de él. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo el matrimonio, bendijo el hogar, bendijo a esa pareja, que Dios te ve a ti como una sola carne cuando tú estás unido con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa. Si tú no estás unido con tu esposo o tu esposa, tú no eres una sola carne a la vista de Dios. Dios te ve como algo que te falta. Entonces, eso es algo en lo que usted debe entender y debe comprender y llevarlo a la práctica, a su hogar, a su matrimonio, a su familia. Otra pregunta que se puede desprender o relacionada con este tema del divorcio. ¿Cuántos tipos de adulterios cree usted que describe Dios en su palabra? Pues ya lo vimos, ya lo vimos. Dice allí que fornicación, dice allí también la palabra de Dios por infidelidad, y también encuentra la palabra de Dios, encontramos la palabra de Dios allí específicamente, Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, también la codicia. Todos sabemos, antes de leer el texto, que fornicación es tener relaciones sexuales antes de ir al matrimonio, antes de casarte, ¿verdad? Legalmente con tu esposo, con tu esposa. Eso es fornicación. Pero vamos a ver más adelante también otros tipos de formas, de tipos de infidelidad que son muy preponderantes hoy en día y que tristemente se ha suscitado hoy en día con el auge de la tecnología. Eso es fornicación. Relaciones sexuales antes del matrimonio. Y infidelidad es simplemente, pues tú estando casado, como sabemos, estando casado y tengas también una relación
extramarital con otra persona. Puede ser esa relación sexual, o puede ser esa relación digamos, de amor platónico, cosas así. Pero vamos a ver, como decía hace un momento, otros tipos de infidelidad. Entonces, ¿cuál es el otro tipo de adulterio que se describe en la palabra de Dios? Como decíamos, Mateo capítulo 5, versículo 27 y 28. Dice la palabra de Dios allí: oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, pues dice Jesús, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eso es algo muy claro, porque lo que usted lleva, la acción que usted realiza es fruto de lo que ya usted premeditadamente pensó aquí. Usted lo pensó primeramente aquí y después lo llevó a la acción. ¿Recuerdan el caso del adulterio de David? David miró a Betsabé, la miró para codiciarla. Cuando él ya la llamó a que viniera a donde estaba él, al palacio, ya en su consciente, en su mente, ya cuando la vio allí bañándose desnuda, ya él la codició en su corazón y ya sabía lo que iba a hacer. Las otras acciones, lo otro que sucedió, esas acciones fue producto de lo que él ya premeditadamente había preconcebido en su mente. Entonces, por eso Jesús nos dice claramente así: el que codicia a una mujer en su corazón ya adulteró a la vista de Dios, a la vista de Dios, ya adulteraste. Entonces, eso es una manera, las tres formas que revela la palabra de Dios, ¿verdad?, de adulterio o tipos de infidelidad. Ahora vamos a ver los tipos de infidelidad que existen, basado en la cultura de hoy en día y basado también en la tecnología. Está la infidelidad emocional. ¿Cuál es esa infidelidad emocional? Es la que se caracteriza por la creación de un vínculo afectivo profundo e íntimo con otra persona, sin ni siquiera llegar a contacto físico. Por eso esa persona que siempre está pensando en aquella persona, y que mira cómo acaricia esa persona y mira cómo mira esa persona. Entonces no tiene ningún tipo de contacto físico con esa persona, pero desearía estar al lado de esa persona, desearía formar parte de esa persona. Y eso es lo que, muy parecido a lo que leímos hace un momento en Mateo 5, 27 y 28 con respecto a la codicia, ¿sí me entienden? Entonces también está la infidelidad virtual, que es, pues, lógicamente, pues es esas escenas eróticas y esa, ¿verdad? Esa mensajes que a veces intercambiamos o se intercambia, no me voy a incluir porque no lo he hecho, se intercambia con personas, ¿verdad?, de sexo opuesto, mensajes prometedores. También está ¿verdad?, plataformas que promueven, ¿verdad?, la prostitución, que promueven toda esa serie de cosas aberradas sexuales. No voy a entrar en tanto detalle, todos sabemos qué cosa es. Y eso es algo que tristemente muchos de los jóvenes en la iglesia, muchos matrimonios están fallando en este aspecto, porque han habido divorcios producto a esto, a tener infidelidad virtual. También está la infidelidad situacional. Dígase que por X motivo dos personas de sexo opuesto cada una hagan un viaje a cierto lugar, ambas son casadas, o una puede ser casada y otra no, hagan un viaje a un lugar o se encuentren en un lugar ellas solo, y por X motivo no es que tengan relaciones sexuales íntimamente, pero puede ser que tengan algún tipo de amorío, algún tipo no de intimidad sexual, pero sí algún tipo de acercamiento, y eso también puede ser una infidelidad situacional. Es algo que se ha dado en muchas ocasiones y que ha sido motivo también por la que muchos matrimonios se hayan dividido. La infidelidad afectiva, que es la que se refiere a la atracción emocional hacia otra persona sin necesidad de contacto físico, y puede incluir también en los sentimientos románticos. A veces hay esposos que tienen su intimidad y en ese momento esa intimidad no se da
muy clara, muy placentera, muy a gusto, porque uno de los dos cónyuges pues está pensando en otra persona, que si a mí aquella persona, que si no sé qué más, y entonces eso es triste, mis queridos hermanos. Infidelidad financiera, sí, usted dirá, bueno, ¿cómo es que infidelidad financiera? Pues claro que sí, implica también ocultar gastos y cierta economía, ¿verdad? Eh, para irse a ver con otra persona o para hacer regalos hacia otra persona fuera del matrimonio. Y eso es algo que también tristemente está ocurriendo en muchos matrimonios. Con esto simplemente les digo cuánto nosotros debemos cuidar nuestra familia, nuestros matrimonios, teniendo en cuenta que es nuestro matrimonio, forma parte de nuestro propio ser. Nuestro matrimonio es algo sagrado porque Dios fue quien lo creó, lo instituyó, y nuestro matrimonio es un matrimonio que Dios mira para siempre. Entonces, si usted mira a su esposa, a su esposo, como su complemento, como carne de su carne, como lo vio Adán al principio cuando miró a Eva por primera vez, si usted mira a su esposo o a su esposa como parte de su vida, como parte de su existencia, como algo sagrado, como algo fundamental en su vida, usted va a trabajar porque su matrimonio, porque su cónyuge, porque esa media naranja suya se sienta a gusto con usted, y va a trabajar para que esos agentes externos que quieran incluirse, que quieran pertenecer a ese matrimonio, con la ayuda de Dios, usted va a trabajar para que esos agentes externos se queden allá en lo externo, bien lejos de usted, bien lejos de su hogar, bien lejos de su familia, bien lejos de su matrimonio. Entonces, esto es simplemente lo que queríamos hablar con respecto al divorcio. Ya está bien claro, según la palabra de Dios, ¿es pecado a la vista de Dios el divorcio? Sí, es pecado a la vista de Dios el divorcio. Cree usted o no lo crea, lo acepte o no, trate de darle una simplificación o no, sí es un pecado. Esa acción de dividir lo que Dios en algún principio unió, esa acción es un pecado por parte de ambos, tanto aquel que culpamos como aquel que no culpamos, por parte de ambos, independientemente de la situación que se haya dado para que esto haya traído para que el resultado sea la división, sea el divorcio, es un pecado a la vista de Dios, ¿verdad? ¿Es posible mantenerse firme en el matrimonio? Sí es posible. Si fuera algo imposible, Dios no hubiera creado el matrimonio, Dios no hubiera creado a la familia, al primer hogar. Que Dios te bendiga, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu familia.